Bien, mis hermanos, pues quiero comenzar un breve curso en el cual profundizaremos sobre la intercesión de los santos y pues de manera obligada de la comunión de los santos, porque no se puede explicar la intercesión de los santos si no comprendemos la comunión de los santos. Van a ser algunos videos y espero que esto pueda fortalecer nuestra fe católica, también nos ayude a defendernos de las manipulaciones bíblicas que hacen algunos protestantes, algunos sectarios, de los sofismas y falacias, por mucho que haya protestantes que supuestamente nos están aventando que nosotros aventamos falacias, etcétera, como si ellos estuvieran limpios acerca de esto, ¿eh? Pero bueno, esto es un aspecto que ojalá les pueda ayudar a fortalecer su fe católica en este gran misterio que implica la comunión de los santos y por consecuencia la intercesión de los santos. En este primer video voy a tocar dos argumentos que suelen lanzarnos algunos protestantes o sectarios. Y vamos a responder. Después vamos a ver otro video en donde vamos a responder a cuestiones cuando nos lanzan bibliazos o versiculazos. Pero vamos a comenzar con estos dos, en donde ellos aparentemente soportan esto con Biblia, pero vamos a ver que la misma Biblia podría contradecírselos, ¿va? A veces ni siquiera te dan textos bíblicos, simplemente te dan pronunciamientos teológicos. Y entonces vamos a entrar en materia. La primera cosa que suelen soltar es, o una de las primeras cosas es, los santos no pueden interceder porque ya están muertos, dormidos hasta la segunda venida del Señor. Ellos creen que cuando tú mueres, te quedas así como dormidito. Bueno, algunos creen, porque en esto de los protestantes y sectarios, etcétera, he encontrado versiones de todos colores y sabores. Pero bueno, aquellos que dicen que es mentira, que los buenos se vayan ya directamente a Dios y los malos se llevan directamente al infierno, que quedan como dormidos, pues vamos a responderles. Claro está que nosotros como católicos entendemos que cuando morimos, nuestro cuerpo, de hecho la muerte es la separación del cuerpo de nuestra alma, que es espiritual, porque los animales también tienen alma, las plantas también tienen almas, el alma es el principio de vida. Entonces son seres vivos, nosotros somos seres vivos, pero nuestra alma, diferente a la de los animales y a la de las plantas, es espiritual porque es imagen de Dios, ¿verdad? Es imagen de Dios, tiene memoria, intelecto y voluntad, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Aquí está el punto de que nosotros los católicos creemos que nuestra alma espiritual ya recibe un juicio personal cuando morimos. Entonces, ya hay, vamos a decirlo así, personas en el cielo o en el infierno, salvadas o condenadas, ¿va? Podría meter el aspecto del purgatorio, pero sabemos que es el aspecto de la salvación, ¿va? Y no lo quiero tocar ahorita porque sería desviarme. Aquí vamos a hablar de salvación y condenación. Cuando muere uno, nuestra alma recibe el juicio personal, Nuestro cuerpo sí queda a la espera de la resurrección que vendrá en la parusía. Resucitará nuestro cuerpo y vendrá el juicio de las naciones, el juicio total, ¿verdad? El juicio final. Pero ya cada quien cuando muere, nosotros como católicos creemos que recibimos ese juicio personal y ya podemos decir que hay personas en la presencia de Dios y hay personas condenadas en el infierno. Entonces, estas personas, que de hecho, déjenme hacer un paréntesis, muchos de estos protestantes que dicen que quedan como dormiditos, etcétera, después he encontrado, sobre todo extracciones pentecostales, personas que supuestamente van al infierno y vieron el infierno, o se murieron y vieron el infierno. Me acuerdo de un caso de una supuesta niña que Dios le permitió ir al infierno y vio a Juan Pablo II, etcétera. No, pues que muy dormiditos esperando el juicio final, pues.
Entonces hay unas contradicciones en muchas de las sectas, sobre todo de extracción protestante, de extracción pentecostal, ¿va? Pero bueno, ¿qué podemos decir ante esto de que los santos no pueden interceder porque ya están muertos, dormidos hasta la segunda venida del Señor? Pues tendremos que decir que entonces en la transfiguración Jesús terminó despertando a un muertito llamado Moisés, porque se puso a platicar con él, y a Elías. Digo, si están así como dormiditos, como en stand-by, pues Jesús en la transfiguración, pues los sacó del stand-by, los despertó. Hay algunos que dicen, mentira, mentira. Solamente Moisés había muerto, Elías no había muerto. Fue arrebatado en una carroza de fuego. A estos compadres de que Elías no había muerto, habría que preguntarles, ¿a dónde estaba Elías? Si fue arrebatado ¿a dónde? ¿Al cielo? Si el cielo estaba cerrado. Y si no estaba cerrada, ¿para qué vino Jesús? Que fue el que reabrió las puertas del cielo. ¿Dónde se fue? Al seno de Abraham. Supuestamente al seno de Abraham los judíos dicen que se iban los justos. Moisés es justo, pero estaba muerto, Elías no. Entonces, ¿cómo armamos este rompecabezas? O sea, Elías o Moisés estaban en el seno de Abraham, o Elías ya estaba en el cielo, pero si el cielo estaba cerrado porque se necesitaba la redención de Jesús. El problema es que llegan a fundamentalismos bíblicos que es bárbaro, por eso se avientan este tipo de frases, ¿verdad? Además, si Elías fue arrebatado en su cuerpo, ¿me estás diciendo que su cuerpo ya estaba resucitado? Porque sabemos que en una realidad espiritual, esta realidad material no puede pasar. Por eso la resurrección transformará nuestra materia, será materia transformada, es decir, no puede estar guiada por las leyes físicas que tenemos, no va a estar guiada por el tiempo y el espacio medible como lo tenemos aquí. Entonces, sería interesante saber cómo piensan los protestantes que Elías fue arrebatado con su cuerpo mortal. Entonces, ¿cómo puede un cuerpo mortal sometido a las leyes físicas estar en una realidad que no sea esta? Y si es resucitado, si el Señor lo arrebató y transformó en ese momento su cuerpo resucitado, ¿qué no dice la Sagrada Escritura que la primicia de la resurrección es nuestro Señor Jesucristo? Ah, no, Elías le ganó en la resurrección. Que alguien me explique esto, ¿eh? Que alguien me explique esto. Se las dejo al costo, pero en todo caso, tomemos el caso de Moisés, que ellos sí dicen que murió. No cabe duda que murió, la misma Sagrada Escritura lo dice. Ese Moisés andaba hablando con Jesús en la transfiguración. Dormidito no estaba, pues. Dormidito no estaba. En Lucas 20:38, por algo, nos dice el Señor, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y si nos vamos un poquito más a profundizar esto, ¿qué decir del buen ladrón? El buen ladrón se petateó. Le quebraron a él y al otro, le quebraron las rodillas, dice el Evangelio. Y sabemos que les quebraron las rodillas para que no tuvieran ya soporte y automáticamente se asfixiaran, ¿verdad? Se ahogaran. Pues bueno, el buen ladrón le dice al Señor que se acuerde cuando venga en su reino. ¿Y qué le responde Jesús al buen ladrón? ¿Qué le responde Jesús? Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguramente en el paraíso dormidito, ¿o qué onda? ¿Cómo está?
No que se quedan y es hasta después de la parucía, que entonces ahora sí van a estar con el Señor, pero mientras tanto no están con el Señor. Si no están con el Señor, pues aquí es una excepción. Porque el Señor es claro, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo asegura que hoy estará conmigo en el paraíso. No le dice, mira, ¿sabes qué? Te vas a quedar un ratito ahí dormidito en tu tumba y después en mi segunda venida ya vengo por ti. No, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No falta aquel protestante o sectario que te salga con, a ver, Jesús le dice hoy, pero ¿no te das cuenta que Jesús resucitó al tercer día? Como queriendo contradecir, ¿va? Como queriendo minimizar la palabra del Señor. Como no tiene una salida, se va por esta, ¿va? A ver, si Jesús le dijo hoy, pero Jesús resucitó hasta el tercer día. Entonces quizás significa otra cosa ese hoy, eso de que va a estar con Él, porque al final Jesús resucitó hasta el tercer día. Es más, tardó más inclusive en ascender al Padre. ¿Cómo le dice al ladrón que hoy estará en el paraíso? No, eso significa otra cosa. No te dicen qué, porque hasta el momento no me dicen qué. Pero vamos a responder a esto. Primero, esto es ejemplo de la ineptitud de no entender el paraíso, el cielo. Los protestantes, muchos sectarios, entienden el cielo como si fuera un lugar. Y el cielo no es un lugar. No es un lugar. Lo vamos a ver ya más adelante, que por eso tienen el problema con esto de la intercesión de los santos, porque yo me los imagino como que el cielo, ellos creen que son como oficinas. Está la oficina de Jesús, está la oficina de la Virgen, está la oficina de Judas Tadeo, y entonces qué injusto que a Judas Tadeo le entren más llamadas de peticiones cuando la oficina de Jesús solamente recibe quizá las oraciones de los evangélicos, ¿va? Me recuerdo una amiga cantante, bueno, amiga entre comillas, porque pues le perdí el rastro y pues ya no supe dónde quedó. Pues era una cantante pentecostal, pentecostal, de música cristiana pentecostal. Y una vez hablando yo con ella me hablaba del cielo, que sobre las calles de oro. Y entonces pues yo creí que me estaba diciendo a nivel figurativo. Entonces yo por no más aclarar, le digo, pero ¿tú crees verdaderamente que las calles en el cielo son de oro? O sea, del metal, el oro como tal. Sí, claro. Y me decía versículos y todo. Pero creía que en el cielo hay calles de oro, estrictamente de oro, es decir, del metal, del oro. Explíquenme cómo la materia puede subsistir sin ser transformada por la resurrección. ¿Cómo puede subsistir en una realidad espiritual? Fundamentalismos bíblicos que no tienen ni ton ni son. El cielo no es un lugar. El cielo es Dios mismo. Dios no está en el cielo. Que lo digamos, por ejemplo, en el Padre Nuestro que estás en los cielos. Hay que meterse a estudiar el lenguaje concretamente, y más si leemos el texto desde su raíz, y si entramos en un estudio teológico, exegético, hermenéutico. Porque estos protestantes no alcanzan a comprender de que si Dios está en los cielos, Dios no es Dios. Porque mi iPad está en la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa es más grande. Cuando tú estás en algo, significa que ese algo es mayor que tú. Dios no tiene límites. El cielo no es un lugar en donde vamos a estar con Dios. Dios es el cielo mismo. Dios es el paraíso mismo.
Entonces, esto de que el buen ladrón estuvo después de su muerte, no hasta que Jesús ascendió, disfrutando del paraíso, no tiene ninguna contradicción, porque lo que se tuvo que esperar a resucitar fue el cuerpo de Jesús, pero el alma de Jesús, su ser divino, no estaba con Dios hasta que ascendió, se fue con el Padre. Nunca estuvo separado del Padre. Pero estos compadres no entienden la unión hipostática, lo que implica. Fíjense, a Jesús cuando se le aparece a María Magdalena, ya resucitado, le dicen: no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre. ¿No ha ascendido qué? Su materia transformada, resucitada. Pero Él, como la segunda persona de la Trinidad, que es el cielo, nunca ha estado separada del Padre. Nunca. Ni la muerte lo separó. Decir eso sería una terrible herejía. Terrible herejía. Entonces, cuando te salen con esto de que no, pero sí le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero es algo simbólico, porque al final Jesús resucitó hasta el tercer día y ascendió hasta tiempo después, ¿verdad? Porque estuvo visitando a los discípulos, etcétera. Pero ¿qué es el paraíso sino la propia divinidad del Señor? Y esa no se ha anulado ni se anuló con la muerte. No se anuló con la encarnación, no se anuló con la pasión, no se anuló con la muerte, la crucifixión. Lo que tuvo que ascender es el cuerpo resucitado de nuestro Señor. Pero su realidad divina, que al fin y al cabo es el paraíso, es el cielo, eso nunca ha estado separada del Padre, nunca. Entonces no hay ninguna contradicción en decir que el buen ladrón ya el día que murió, ese mismo día, como se lo prometió el Señor, ya estaba participando del paraíso, es decir, de la misma vida de Dios. Porque el cielo no es un lugar, es un estado de vida. El infierno tampoco es un lugar, el purgatorio tampoco es un lugar. Bueno, el purgatorio sé que no lo van a creer todo eso, pero al fin y al cabo les aviso que los católicos no creemos que el purgatorio sea un lugar, es un estado de vida. Pero bueno, esto lo van a entender más en una charla de esta serie cuando toque el aspecto de la comunión de los santos, ¿verdad? La comunión de los santos. Pero bueno, dejemos a un lado a los santos, ¿verdad? Dejemos a un lado a los santos y toquemos entonces a los ángeles, porque los católicos también creemos que los ángeles son intercesores y no me van a decir que los ángeles están dormiditos en una tumba. O sea, cuando decimos que los santos pueden interceder, no solamente son los santos que han pasado de esta vida a la otra. Si los protestantes no los quieren poner dormiditos, ya vieron, no tiene sustento. Pero supongamos, bueno, dejémoslos dormiditos. Pero espérate, me tienes que decir cómo arreglamos la cuestión de los ángeles, porque nosotros creemos que los ángeles interceden también. Y no me vas a decir que los ángeles mueren. Y no me vas a decir que los ángeles están dormiditos. Aquí hay un segundo statement, no sé, ¿cómo se diría? Como una segunda afirmación de los protestantes, ¿verdad? Para resolver esto de los ángeles, supuestamente ellos, ¿verdad? Es que los santos y también los ángeles no pueden interceder. Ok, listo, los ángeles están vivos, ¿va? Porque no, si te dicen que están dormiditos, o sea, ya creen otro evangelio, creen otra cosa que no está en la Biblia. Pero ni los santos ni los ángeles pueden interceder
porque no son omnipresentes. Solamente Dios es omnipresente. Y hasta te dicen, porque ¿quién te asegura que cuando tú les oras te escuchan? Si ellos no están en todas partes. Bueno, primero hay una tremenda contradicción por parte de ellos. La voy a poner un poco irónica a través de una pregunta. ¿Qué pasaría si le dijera a un protestante de estos o sectario que estoy yo invocando al demonio, jugando a la ouija, haciendo sesiones de espiritismos? Al fin y al cabo, los demonios son ángeles caídos, pero ángeles, y según ellos, los ángeles, como no son omnipresentes, no me pueden escuchar. Entonces, pues, ¿cuál es el problema en estar invocando al demonio, en estar jugando a la ouija, en estar haciendo sesiones de espiritismos? Porque al fin y al cabo, esos demonios que son ángeles, caídos, pero ángeles, no me pueden escuchar, porque no son omnipresentes. Es puro cuento eso de que puedo tener una posesión demoníaca. Es puro cuento que pueda tener una influencia demoníaca. Yo no sé cuántos protestantes, y sobre todo los de extracción pentecostal, podrían decirme que no me va a pasar nada si estoy invocando a Satanás. Mira qué interesante. Satanás sí me puede escuchar cuando lo invoco. Cuando entro en sesiones de espiritismo, sí puedo quedar infestado, no, infestado son con las cosas, poseso o con una influencia diabólica. Mira qué interesante. Los ángeles de Dios no nos pueden escuchar porque no son omnipresentes, pero los demonios sí. Los demonios sí. Una ligera contradicción ahí, al menos en el comportamiento de estos compadres. Mira, la Biblia nos hace referencia de que los ángeles pueden interceder. Te voy a citar el capítulo 8 del Apocalipsis. Dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Las oraciones de los santos apresuran la llegada del gran día. Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios. No dice dormiditos, en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Muchos te dicen, sí, pero esas oraciones de los santos no son de santos muertos, es no decir que pasaron de esta vida a la otra, porque las primeras comunidades también, entre ellos se decían santos. Eso es cierto, puede aplicar. Vamos a dársela, vamos a creer que no aplica para los santos que están en el cielo, sino para los santos en la tierra. Listo, vamos a dejársela así, para no meternos en rollos de esto. Al fin y al cabo, son los ángeles que llevan esas oraciones delante de Dios. Son los que interceden, porque al estar llevando, están intercediendo para que estas oraciones lleguen al altar de Dios. Prueba de que los ángeles interceden. No faltará el protestante o el sectario que te diga, a ver, pero eso pasa al final. Eso no significa que, como ese ángel lleva las oraciones a Dios, no significa que todo el tiempo lo está llevando a Dios. Eso es un evento que va a pasar un día y ya. Es después de que se abran los sellos de los jinetes del Apocalipsis y sabe cuánta cosa. O sea, eso solamente es un evento concreto. Esto no significa que los ángeles están intercediendo continuamente por nosotros.
Mira, de que si va a ser solamente un evento o no, dejémoslos a un lado. Aquí lo que me interesa es preguntarte, los ángeles, a lo menos en ese momento, suponiendo que solamente va a ser una vez, pero a lo menos intercedieron, sí o no. Este acto que nos redacta la Biblia, que nos menciona la Biblia, ¿es una intercesión de los ángeles? ¿Sí o no? Sí. Deja tú ya de que si están intercediendo todos los días. Aquí estamos hablando de una negación que tú estás diciendo que los ángeles no pueden interceder porque no son omnipresentes. Pues aquí la Biblia me está diciendo que a lo menos una vez en la historia de la salvación sí se va a dar esto. Si te compro esto de que no lo están haciendo todos los días, que no tiene sustento. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. Aquí el punto es que tu argumento me estás diciendo que los ángeles no interceden, porque los ángeles tampoco son omnipresentes. Pero, pues aquí veo intercediendo con las oraciones de los santos. Y si quieres, los santos vivos, ¿verdad? No los santos muertos, como les sueles decir. Pero aquí, los ángeles intercedieron, ¿sí o no? Sí. Y aunque haya sido una vez, te prueba que un ángel puede interceder. Y que este argumento de que no pueden interceder porque no son omnipresentes, se te cae. Se te cae porque es posible. Aunque sea por una vez, pero es posible. Jaque mate con esto a los que te dan este tipo de argumentos. Además, ¿cuál es el problema con esto de la omnipresencia? El problema es que tienen una forma muy curiosa de entender la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Cuando explique la comunión de los santos, voy a explicar en qué implica la omnipresencia de Dios. En este momento, lo que yo voy a hacer es darte algunos datos, algunos argumentos de la física, es decir, que solamente competen a la materia no resucitada, y con esto ya podemos entender un atisbo de lo que sería una materia transformada, las capacidades que puede tener una materia transformada por la resurrección. Y esto nos va a ayudar para las siguientes charlas, cuando ya desgaje mejor lo de la omnipresencia, para entenderlo. Mira, nuestro cuerpo es materia. La creación es materia. Y las partículas elementales de la materia no son duras. Se comportan de forma ondulatoria, ¿verdad? Ondulatoria. Te voy a poner un ejemplo. Todos nosotros tenemos electrones, ¿verdad? Nuestra materia tiene partículas elementales como son los electrones. Los electrones se comportan de forma ondulatoria. Estos son datos físicos, y estamos hablando de materia no resucitada, porque la conclusión que vamos a sacar va a ser muy interesante. Nuestra materia tiene partículas, por ejemplo, elementales como son los electrones. Y los electrones no son cosas duras. Son cosas que se manejan de manera ondulatoria o cuántica. De ahí viene el aspecto de la física cuántica. ¿Y qué con eso? Pues que la física cuántica ya ha demostrado que estas partículas elementales, por ponerte una de las partículas elementales como los electrones, pueden pasar por varios sitios al mismo tiempo. Sí, pueden pasar por varios sitios diferentes al mismo tiempo. Los electrones pueden pasar de un punto A a un punto B sin pasar por el centro. Cualquier experto en electromagnética puede entender eso también, ¿verdad? O sea, los electrones pueden pasar y son
materia. Son parte de la materia. Es una partícula elemental de la materia. Y no resucitada todavía. O sea, la materia no resucitada, en partículas tan esenciales como los electrones, puede estar en varias partes al mismo tiempo, pasar por un mismo lugar al mismo tiempo, puede pasar de un punto A un punto B sin pasar por el centro. Yo creo que ya te empiezas a oler un poquito a dónde voy, ¿verdad? Fíjate qué hermoso el Señor nos habla ya desde las propias leyes que Él puso en la materia. Y en la materia no transformada, no resucitada. ¿Qué no hará la materia resucitada? ¿Qué no hará la materia resucitada? Por ejemplo, otro dato de física que nos puede ayudar a esto. Un agujero negro, en un agujero negro, la materia está fuera del tiempo y del espacio accesible a la experimentación en este momento. Quien te diga de manera supuestamente objetiva lo que es un agujero negro, no le creas. O pídele pruebas. Porque en un agujero negro, la materia está fuera del tiempo y del espacio accesible, medible a la experimentación. Posiblemente lo vayamos a entender más adelante, si el Señor nos lo permite, bien, pero en este momento, lo que ha respondido a la ciencia es de que un agujero negro está fuera del tiempo y del espacio accesible a la experimentación. Y un agujero negro todavía está dentro de leyes materiales aquí no transformadas. Y ya estamos viendo este tipo de fenómenos. Hay otros casos, por ejemplo, de otro tipo de partículas elementales, por ejemplo, los neutrinos, ¿verdad? Los neutrinos prácticamente tienen masa cero. Hay algunos que dicen que básicamente llega a cero. Todos nosotros estamos siendo atravesados por neutrinos continuamente. Por ejemplo, los neutrinos del Sol. Aunque sea de noche, nuestro cuerpo sigue siendo traspasado por neutrinos y son masa cero. Entonces, fíjate qué interesante que solamente analizando la materia no transformada, no resucitada, hay elementos que no estoy diciendo que esto sea ser omnipresente, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. De que partículas elementales como los electrones puedan pasar de un punto A a un punto B sin pasar por el centro, que puedan pasar por varios lugares al mismo tiempo, ¿eso significa ser omnipresente? No. No. Pero te lo apuesto a que muchos de los protestantes que te avisan y que te lanzan el hecho de que, bueno, los santos y los ángeles no son omnipresentes, ni siquiera saben este comportamiento de la materia. Y estamos, repito, hablando de materia todavía sujeta al tiempo y al espacio. Ni siquiera estoy hablando de materia ya resucitada, que la vemos como Jesús. Estaban encerrados y Jesús pasó. Cualquiera diría, bueno, pues Jesús es puro espíritu o es un fantasma. Nada. Lo tocaron. Tomás metió su mano en las llagas. Es materia. Pero ya no está bajo las leyes de la materia. Si quieren ponerlo de alguna manera, aquí nuestro espíritu se ve condicionado, sujeto a las leyes de nuestra materia, a las necesidades de nuestra materia. Por eso este trabajo de crecer en las virtudes, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú quisieras ayunar, pero tu cuerpo te dice, come, o ya no comas, traga, ya? Puedes ver a una mujer vestida inmodestamente y tu carne
desearla y quererse acostar con ella, y tu espíritu quiere ser casto. Esta batalla entre nuestra carnalidad, entre nuestras necesidades de nuestra materia. El que esta materia se enferma también, que siente dolor. Y nadie puede decir, no, está sufriendo mi mano. No, está sufriendo tú. Y tú tienes un espíritu. El espíritu experimenta de alguna manera la realidad que está pasando tu cuerpo. Es decir, que en esto, inclusive San Pablo dice, ¿verdad? También, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí, ¿quién me librará de esta ley que es como una ley de muerte? Lo hermoso es que un cuerpo resucitado va a estar en consonancia con las leyes del espíritu, no de la materia, porque es una materia transformada. Vamos a decirlo así de manera simplona, no es objetiva, no es una frase perfecta, pero para que me lo entiendan. Aquí el espíritu está de alguna manera sometido, peleando, luchando con las leyes de nuestra materialidad. Allá, el cuerpo resucitado, cuando resucite, se tendrá que acoplar y obedecer. Vamos a decir, el que va a llevar el mando es el espíritu, las leyes del espíritu. Evidentemente, sabemos que la resurrección del cuerpo sí será hasta la parusía, pero el espíritu no muere. Que estos protestantes lo quieran dejar de dormidito, etc., eso no tiene sustento bíblico. Son puros fundamentalismos bíblicos. Pero bueno, ya lo respondí esto, de que si están dormiditos o no dormiditos, ¿verdad? Ahí pregúntenle a Moisés en la transfiguración con Jesús, a ver si, o chance estaba dormidito, y les digo, Jesús lo vino a despertar, ¿verdad? Para que vean el espectáculo, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Entonces, al padre Carreira, que es un sacerdote jesuita que ha trabajado en la NASA y en varias universidades, científico, una vez le preguntaron, padre, ¿qué es la materia? Y el padre dice, mira, la respuesta más honrada es, no lo sabemos. Te está mintiendo aquel que te define la materia de manera objetiva. No lo sabemos. Un científico honrado no te puede decir qué es la materia. Lo único que sabemos es que lo que llamamos materia actúa por 4 fuerzas: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Es decir, hasta ahora la materia solo se le puede definir por su actividad. Solamente por su actividad se puede definir actualmente la materia. Y esta actividad, te acabo de demostrar que tiene ciertas actividades como de pasar de un punto A a un punto B sin pasar por el centro. Y repito, recalco, esto no significa que la materia sea omnipresente. Yo no les estoy diciendo que este procedimiento que puede tener la materia sean cualidades de omnipresencia. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que lo que entendemos de cómo procede nuestra existencia material y espiritual está limitada por esta realidad, por el conocimiento al que podemos llegar a esta realidad. Y esto no lo digo yo, lo dice San Pablo en su himno al amor. Al final, fíjate lo que dice San Pablo en el capítulo 13 de la Primera de Corintios. Dice, la caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía.
Estos descubrimientos y todos los que más haga la ciencia, te quedas impresionado, pero nos tenemos que quedar más impresionados al decir, esto es parcial. Es impresionante cómo la ciencia ha detectado de que un electrón puede pasar de un punto A a un punto B sin pasar por el centro, que puede estar en varios lugares al mismo tiempo, pasar por el mismo lugar al mismo tiempo. Y todo eso que nos causa asombro no es más que parcialidad de lo que es la realidad. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, dice San Pablo, cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Desaparecerá lo parcial. Si los santos están en presencia de Dios, no dormiditos, ya argumenté sobre eso, están en presencia de Dios, que es la perfección en mayúscula, ha terminado lo parcial para ellos. Ha terminado para ellos. Solamente están a la espera de la resurrección de su cuerpo para que no contribuya, para que participe de esa totalidad, de esa perfección. Pero ellos, su alma espiritual ya está participando, porque el alma no muere. Porque el alma no muere. Y el alma de los justos está con Dios. Está en Dios, para ser más perfectos. Porque les repito, el cielo no es un lugar. Si el cielo fuera un lugar en donde está Dios, Dios no es Dios. Le estaríamos poniendo límites a Dios. Dios es el cielo. Y los que están en Dios ya no tienen parcialidad. Contemplan la perfección y participan de esa perfección. Participan, que lo vamos a ver con la comunión de los santos, ¿verdad? Esto es hermosísimo, esto es para que se te hinchine el cuero, ¿verdad? Por eso el dogma de la comunión de los santos es uno de mis favoritos, porque cuando uno reflexiona sobre la comunión de los santos, que da sustento para la intercesión de los santos, tú dices, Señor, qué inmenso eres. Impresionante tu amor, impresionante tu sabiduría. En verdad, ¿cómo te podemos abarcar? Conclusión de esto. Si la materia sujeta a las leyes de la física nos muestran rasgos que contradicen el sentido común, porque esta declaración de los protestantes es un tanto, no los critico en ese sentido, es un tanto de sentido común. Los santos, los ángeles no son omnipresentes. Listo, o sea, es como en sentido común, automáticamente pues no pueden escuchar nuestras oraciones, etcétera. Pero le están metiendo psicología, están aplicando procedimientos lógicos y racionales que sirven para aquí, que pueden tener algo de parcial verdad. Pero allá, el problema es que los santos y los ángeles ya están allá. Y si están en Dios, están en una perfección. Y esa perfección, pues muy posiblemente no va de acuerdo a tu sentido común. Porque la misma materia aquí va en contra del sentido común. El sentido común te dice que si yo estoy en este cuartito de esta biblioteca y quiero ir al cuartito de enfrente, yo tengo que pasar por el centro, por unos stands de libros que hay aquí. Es imposible que yo de pase aquí y sin pasar por el centro me encuentre en el otro lugar. Mucho menos es posible que yo esté aquí y en el otro lugar al mismo tiempo. Eso es lo que me dice el sentido común. Pero la realidad solamente
por estudios científicos y físicos de la materia que ni siquiera está transformada, dice lo contrario, contradice el sentido común. Por lo tanto, dice, tenemos como conclusión, si la materia sujeta a las leyes de la física nos muestran rasgos que contradicen el sentido común, ¿cuánto más el espíritu? Y el espíritu que ya habita en Dios a la espera de la resurrección del cuerpo. El espíritu que no muere, que no murió en la separación de tu cuerpo, porque repito, la muerte es esa separación, pero el espíritu no muere, no muere. Ese espíritu no se está guiando por la parcialidad de tu sentido común, no se está guiando ni siquiera por estas leyes físicas impresionantes que ejercen que un electrón de un punto A a un punto B no necesariamente tiene que pasar por el centro. Con esto yo digo que a veces los protestantes están más cerca de un ateísmo, porque los ateos muchas veces desprecian los misterios de Dios precisamente porque no les cabe en la cabeza. No les cabe en la cabeza. Me decía un ateo hace mucho tiempo en un canal antiguo que tenía de YouTube, me decía, pero a ver, si Dios es todopoderoso, otra de las cosas, como Dios es omnipresente, es omnipotente, todopoderoso, y omnisciente, todo lo sabe. Este se metió con la omnipotencia. Y dice, a ver, si Dios fuera todopoderoso, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué gente se muere de hambre? Si Él lo puede todo, puede frenar el hambre. Evidentemente fue muy fácil tirárselo, ¿eh? Para empezar, ¿quién ha generado el hambre? ¿Tú o yo? ¿Nosotros o Dios? Etcétera. Nos metimos, etcétera, y no pudo hacerse para ningún lado. Entonces se agarró por otro lado, dice. Y me dice, a ver, pero listo pues. Pero si Dios es todopoderoso, yo puedo cuidar a mi hijo de que no se muera de hambre, pero yo no lo puedo cuidar de un terremoto. Yo puedo cuidar a mi hijo de que no se salga de la casa y no sea atropellado por un carro. Pero yo no puedo evitar un terremoto y que se le caiga la casa encima. Dios, si es todopoderoso, ¿por qué permite haber los terremotos? ¿Cuál es el problema con esto? Este ateo pensaba que ser todopoderoso es mucho de poco. Es como que ser todopoderoso sería como cumplir sus deseos. O sea, si Él fuera Dios, evitaría los terremotos. Me queda clarísimo que evitaría los terremotos. Y como Él en su humanidad cree que ser todopoderoso incluye en la lista evitar terremotos, y Dios siendo todopoderoso no evita los terremotos, pues ha de ser no todopoderoso. Eso es mentira. Habría que decirle a este ateo, y se le dije, es que lo que tú entiendes por ser todopoderoso no necesariamente es ser todopoderoso. Porque para empezar, ¿tú eres limitado? ¿Tú tienes límites? ¿Tú lo sabes todo? ¿Tú lo puedes todo? No, yo soy limitado, etcétera. Por eso pongo esto. No, espérate. Ahora explícame cómo una persona que no lo sabe todo y no lo puede todo, puede explicar objetivamente lo que es poderlo todo. El día que lo hagas, eres omnisciente y omnipotente. Por eso San Agustín decía que aquel que te diga y te defina completamente a Dios, pues precisamente eso no es Dios. De hecho, en teología se dice que a Dios se le define más por lo que no es. Porque Dios es bueno, ¿no? Excede la bondad. Simplemente decimos que Dios es bueno, misericordioso. Inclusive, ¿Dios es omnipresente? No, es más que omnipresente. Porque cuando metemos a Dios en un adjetivo ya lo limitamos. Ya lo limitamos. Aunque ese término quiera decir sin límites, pero ya al ponerle un término lo limitamos. Pero bueno, necesitamos hablar, pues si no, no hablaríamos.
Pero Dios es más que omnipresente, más que eterno, más que bueno, más que misericordioso. Por eso en teología, al menos católica, se dice que a Dios se le define, si queremos ser más justos con Dios, lo define más lo que no es. Si yo digo Dios no es pecado, le atino perfectamente, lo estoy definiendo, Dios no es pecado. Pero si digo que Dios es bueno, es que Dios es más que bueno. Me quedo corto. Pues estos protestantes, cuando empiezan a decir que los santos y los ángeles no pueden interceder porque no son omnipresentes, están traduciendo la omnipresencia de acuerdo a su pequeño cerebrito. Y no los estoy insultando. Yo soy el primero que tiene pequeño cerebrito. Al decir pequeño, estoy diciéndome limitado. Esto no exime que estudiemos, que profundicemos en las escrituras, que profundicemos en la misma ciencia, que usemos nuestra razón. Digo, si nos la dio la razón el Señor, si nos dio un cerebro es para que lo usemos, no para que no nos lo puso de adorno. Por eso la Iglesia habla, muy en especial en la encíclica de Fides et Ratio de San Juan Pablo II, que el cristiano, el católico, tiene que volar con dos alas, como un ave. Y una es la fe y otra es la razón. Y dice, si solamente está la ala de la fe, ¿qué pájaro vuela con un ala? Si solamente se tiene la fe, eso te hace un fideísta. Y los fideístas caen en el fanatismo. Si solamente tienes la razón, caes en un racionalismo, que es otro fideísmo. Que es otro fanatismo, perdón. Los desastres que le achacan a la ciencia y todo esto están patrocinados por racionalistas. Los achaques que le han tirado a la fe son patrocinados por los fideístas. Nosotros tenemos que volar con la fe y la razón. Ahora bien, la Iglesia dice, la razón nos puede ayudar a entender la razonabilidad de la fe, pero no agota el misterio, que eso quede claro. Que alguien asuma que con su propia razón va a entender el misterio, no. Por eso estos protestantes, cuando te salen con este tipo de argumento, se están metiendo en un aspecto racionalista o fideísta, según como lo quieras ver. Racionalista, no les cabe en la cabeza que los santos y los ángeles nos puedan escuchar sin ser omnipresentes. Es que no les cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque la definición que tienen de omnipresencia es la que les cabe en su cabeza. En fin, voy a dejarlo aquí. Vamos a tener otras más charlas, pero yo creo que con esto ya respondimos un poco. Respondimos a aquellos que dicen que los santos no pueden interceder que porque están dormiditos. Ya lo respondimos un poco. Respondimos también a aquellos que dicen, pues les dice, bueno, pero los ángeles también interceden. Y no va a decir que están dormiditos. No, es que los ángeles y también incluidos los santos no son omnipresentes. Bueno, aquí ya te doy un ejemplo de cómo solamente estudiando cuestiones físicas de esta materia que todavía no está transformada, es como si Dios nos dijera con esta... O sea, yo cuando estudié este tipo de cuestiones, yo digo, es que con la propia materia Dios me está diciendo que la realidad de un cuerpo resucitado, que la realidad del cielo, que es su propia vida, no es un lugar, su propia vida, es que es inimaginable. Por algo San Pablo dirá que ni el ojo vio ni el oído escuchó, o sea, que la mente no puede entender lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. No pudo decir, no pudo describir. Mínimo esto de que un electrón puede pasar de un punto A a un punto B sin pasar por el centro, mínimo, te lo estoy explicando. La ciencia con pruebas científicas te lo puede probar. Te lo puede probar. Entonces,
verdaderamente esta posición de muchos protestantes humilla realmente. Ellos quieren defender la omnipresencia de Dios y la terminan humillando. Quieren defender la omnipotencia de Dios y la terminan humillando con este comportamiento. Y si no humillando, la terminan achicando, que al fin y al cabo es la misma. Cuando tú quieras achicar, cuando tú quieres encerrar en un cuadrito lo que implica ser omnipresente, lo que significa ser omnipotente, lo que significa ser omnisciente, lo que puede o no puede hacer una persona después de esta vida, es estar, ahora sí como dice el refrán, tirándole los patos a las escopetas, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a dejarlo aquí. Que Dios les bendiga y en la medida de lo posible voy a seguir sacando los videos para poder hacer pues todo este cúmulo de un curso sobre la intercesión de los santos, sobre la comunión de los santos, porque no se puede entender la intercesión de los santos. Si tú no entiendes la comunión de los santos, nunca vas a poder entender la intercesión de los santos. Hay protestantes que se avientan falacias y sofismas diciendo no hay nada que ver la comunión de los santos con la intercesión, porque no les conviene. Eso va a ser la segunda charla y les voy a demostrar cómo les urge, como otros temas les urge que no se hable de eso, que no se hable de la antigüedad, que no se hable de la tradición apostólica. La quieren desvirtuar rápido. Cuando se habla de la comunión de los santos, es otro de los temas que quieren quitar. No tiene nada que ver con la intercesión. No tiene nada que ver, no te conviene entender la comunión de los santos, porque no solamente te puede explicar la intercesión de los santos, sino muchas cosas que tú niegas, muchas cosas que tú dices que como católicos estamos mal. Quizá por eso no te conviene entender la comunión de los santos. En fin, eso lo veremos en próximas charlas. Que Dios les bendiga.